Gloria a Dios. Praise the Lord. Praise His name. Gloria a Dios. Amén. Vamos a esperar que todos estén quietecitos. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy voy a empezar una nueva serie. Hoy vamos a empezar a estudiar Hebreos. Hebrews. We are going to study Hebrews. Vamos a empezar a hablar de lo que es el libro de Hebreos. Amén. Yo esperaba que Katy viniera desde el viernes porque oí por ahí que dijo, ya va a venir el pastor y va a venir excited. Aleluya. Y hasta bueno, pero la veo hoy. Bienvenida, Katia. Ahora, notemos pues que para hablar del libro de Hebreos, tenemos que, antes de empezarlo a estudiar, hablar qué significa esa palabra, Hebreos. Dice la epístola, o es una carta a los hebreos. Y esta epístola fue escrita para los judíos que son los hebreos, pero convertidos. O sea que esta epístola fue escrita para judíos convertidos a Cristo. Y no tiene, el autor es desconocido. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que la escribió el apóstol San Pablo. Otros dicen que no fue Pablo, pero por la manera que está escrita, se cree que fue Pablo. Por ejemplo, Hebreos 13:23 nos da el estilo de Pablo. Hebreos 13:23, si lo vamos poniendo por ahí. O del 22 empecemos, 22 y 23, veamos cómo se ve ahí el hablar de Pablo. Miren, os ruego, ¿verdad? Os ruego, hermanos, cuando estaba escribiendo Romanos 12, os ruego. O sea que tiene el toquecito del apóstol Pablo, aunque cuando uno se junta con ciertos hermanos, uno resulta hablando igual, ¿verdad? Porque a muchos los acusan que hablan igual que yo, ¿verdad? Dice, no, este habla igual que el hermano Carrillo, ¿verdad? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. O sea que Hebreos es una epístola de exhortación. Exhortación significa rogar a los hermanos. No vayan a creer que a veces exhortación es tirarle duro a una persona. No, exhortación es hablarle con ruegos, ¿verdad? Hablar con ruegos. Esa es exhortación. Y aquí podemos ver el toque como el hablar de Pablo. Pues os he escrito brevemente, lo mismo lo dice en Efesios. Dice, he escrito brevemente acerca del misterio, ¿verdad? O sea que se parece al hablar de Pablo. Versículo 23. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Él siempre también habla de Timoteo. Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. O sea que era un ¿cómo diríamos? Viajero, ¿verdad? Que siempre andaba llevando las buenas nuevas. Entonces, para que nosotros alcancemos a ver, primero, autor desconocido, porque siempre cuando se estudia un libro de la Biblia, hay que saber quién es su autor, los destinatarios, ¿verdad? Porque una carta siempre tiene destinatarios. ¿A quién va dirigida? Ya dijimos que esta epístola va dirigida a judíos convertidos que se llaman hebreos.
¿Y cuál era el propósito? O sea, tenemos que definir el propósito del libro de Hebreos. Si nosotros leemos todos los 13 capítulos de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que no se puede decir en una sola frase el propósito de Hebreos, porque al leerlo se encuentran bastantes conceptos importantes, pero por lo menos podemos decir tal vez los más sobresalientes. Yo puedo ver que el propósito de Hebreos para los cristianos que estaban en esa época era de que no volvieran atrás, porque había mucho judaizante, o sea que había mucha persecución, no solamente de los que no querían a los judíos, sino que también había persecución de los que se convertían a Cristo. O sea que a los judíos los perseguían las naciones, pero ellos, por su religiosidad, perseguían a su familia. Al grado de que si ustedes leen la historia de un judío que se convierta a Cristo, no sé cuántos de ustedes saben, pero hacen un funeral. Imagínense. Y eso, por eso los católicos ya veo que así actúan también. Dice, prefiero que te mueras o prefiero que seas drogadicto y borracho y no evangélico. Fíjese, hasta dónde llega la ignorancia. Pues los judíos, cuando uno de sus familiares se acogía a Cristo, aceptaba a Cristo, celebraban su funeral, no le daban herencia, lo quitaban totalmente de la lista. Imagínense. Entonces no cualquiera es un hebreo. Yo sé que vamos a ir despacito porque nos vamos a comer bien esta epístola, porque es una epístola que tiene claves también, tiene claves para ser entendida. Pero aparte de que es para que los judíos no volvieran a la ley, sino que avanzaran en la gracia, yo quiero que leamos también una partecita donde dice algo respecto al alma, porque quiero que vean que tanto Hebreos como Santiago son para que nosotros avancemos hacia adelante para ganar nuestra alma. Leamos en el 6:19, y ahí vamos a encontrar una referencia. 6:19 dice, el cual o la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahora, notemos de qué está hablando. Verso 18, que es el contexto, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que nosotros, gracias a Dios que Dios nos ha ayudado para entender lo que es Primera de Timoteo 3:16, pónganme ahí también Primera de Timoteo 3:16, porque Dios últimamente nos está visitando mucho con su palabra. Y yo sé que es porque quiere abrirnos los ojos para que cuando Cristo regrese ninguno de nosotros sea hallado infiel o infraganti, sino que estemos preparados. E indiscutiblemente grande es el misterio del amor, la piedad es el amor, o sea que Dios fue manifestado en carne. Lo primero que vemos que es grande en el misterio del amor es que Dios se hizo hombre. Esa es la primera parte. Pero ese hombre que vino aquí a la tierra venía justificado en el Espíritu. Y eso es importante entenderlo porque Cristo es nuestro modelo. O sea que si nosotros queremos entender bien la Biblia, tenemos que ver bien toda la ruta de Cristo desde que Él está en la eternidad pasada hasta la eternidad futura, porque nosotros fuimos escogidos en Él. Entonces es importante, miren, Él viene como hombre, ese se llama misterio del amor.
the mystery of the piedad. Piedad es el amor. Dios se manifiesta en carne, pero viene justificado de su espíritu, y lo vieron los ángeles. O sea que cuando Él vino, si se recuerdan ustedes, desde que nació en el pesebre, los ángeles ya estaban anunciando, pero antes de que Él estuviera en el pesebre, a los ángeles les explicaron, porque fue visto de los ángeles antes de salir de la esencia. El Señor les dice, miren, este y este es el propósito, porque si no, al leer la Biblia, nosotros no entenderíamos pasajes como Juan 1:51. Vamos a Juan 1:51. Aquí hay que aprender a usar la Biblia. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea que el ministerio de la iglesia es un ministerio angelical. Nosotros somos ministrados por ángeles, porque Cristo es la escalera donde suben y bajan las bendiciones angelicales. Amén. Entonces noten que los ángeles tienen que ver con Cristo, tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con todos nosotros. Regresemos otra vez a 1 Timoteo 3:16. Asocien los versículos para que se les queden. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, viene justificado en el Espíritu, es visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren, es el proceso que pasa Dios para que nosotros entendamos que ese es el proceso nuestro también. Si nosotros no pasamos por el proceso por el cual pasó Cristo, nosotros vamos a llegar faltos. Él nos pone el ejemplo porque nos dio su vida para que nosotros podamos vivir la clase de vida que Él vivió. Ahora nosotros sabemos que nosotros no somos Dios, pero Él sí es Dios. Y Él es Dios manifestado en carne. Nosotros somos espíritu con minúscula manifestados en carne. Y noten por favor, porque a algunos, yo no sé, pero a algunos se les hace difícil entender las cosas de Dios porque no abren su espíritu, no abren su mente para poder captar. Pero noten que Dios a nosotros nos da la gran bendición de participar de dos cosas. Nosotros nacemos en Adán y ahí en Adán somos almas, pero también nacemos de Cristo y en Cristo somos espíritu. Y dice la Biblia que tenemos que traer las dos imágenes. Hace poquito puse un artículo en el Facebook y un hermano me mandó y me dice, qué mal concepto tienen. A pesar que le escribí, le mandé versículos y todo, pero como vi que él anda en otro rollo, mejor le dije, hermano, mira, pasa buen día, te amo en el amor de Cristo y tú estás hablándome de salvación, le digo, yo te estoy hablando de elección. Y pues no me voy a poner a explicarle, yo creo que es pastor él. Y de ahí me dijo, no te quiero ofender, discúlpame, solo quería pues compartir contigo. Ya solo le puse así. Y me dice, hasta pronto. Me dice. O sea que tiene un buen corazón también. No cerró la puerta. Ni yo tampoco la cerré, yo tengo siempre la puerta abierta para el que quiera hablar, pero mi punto importante es que como puse yo, y esto fue lo que lo hizo trastraviar al pobre, porque yo puse que en la eternidad pasada Dios decretó que el hombre pasara por el pecado para poder salvarlo. Entonces esa palabra es fuerte para muchos, porque dice, ¿cómo es que Dios decretó que el hombre pecara? Y yo lo puedo comprobar con la Biblia, pero no puedo en 1 minuto, 2 minutos en un Facebook, si nos tenemos que sentar horas de horas a veces para poderlo entender y discernir. Porque miren cómo funciona. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan ese punto y vamos a seguir hablando de la palabra. Queremos estudiar Hebreos, pero para introducirnos a Hebreos tenemos que saber muchas cosas. Por ejemplo, todos nosotros nacimos
La Biblia dice que en pecado. O sea que desde que usted nació, usted, el Señor lo ve como pecador. Ahora yo le pregunto, ¿usted pecó? ¿Usted pecó? No, antes de que nazca, ¿ya pecó? ¿Usted hasta cuándo empieza a pecar? ¿Hasta cuándo empieza realmente a pecar una persona? Sí, Gilmar está bien exacto, dice como de 12 para arriba. Bueno, ahora en este tiempo que estamos viviendo hay niños de 10 años que hacen maldades de adultos y por eso las cortes han tenido que apretar la dosis y los juzgan ya de una manera diferente. Pero veamos cómo funciona el asunto, porque si no, no vamos a entender lo que hablamos y lo que decimos. A mí me gusta que ustedes entiendan lo que hablo yo para que ustedes también lo hablen y que sean defensores de la Biblia. No somos defensores de opiniones de hombres, porque los hombres ven la Biblia desde muchos puntos de vista, pero el Espíritu Santo solo tiene un punto de vista. Entonces Dios, en sus decretos divinos, porque es Él el que decretó todo, al grado de que podemos ver que en el hombre no se origina nada, ni siquiera el pecado, porque el pecado no se originó en el hombre. El pecado se originó en Satanás, porque él fue el que salió de allá destronado, porque él fue y él vino a engañar al hombre, pero no fue el hombre por su propia iniciativa que el hombre peca, sino que lo tienen que aconsejar y lo tienen que estar, o sea que gracias a Dios, por eso es que tenemos perdón, porque si no, no tuviéramos perdón. El diablo no tiene perdón. Yo no he leído ni un versículo que diga que Dios va a perdonar al diablo, ¿verdad? Que no hay ni un versículo. ¿Por qué? Porque lo hizo perfecto. Entonces, todos nosotros nacimos y de repente nos dicen que somos pecadores y como dijo aquel, puchica vos. Puchica vos. En Guatemala sí dicen, ¿verdad? Híjole, en México es cuando uno dice puchica vos, es como, híjole, ¿cómo es eso que sin que hayas pecado ahora te dicen que eres pecador? Pero Pablo lo explica en Romanos y dice que aunque muchos no pecaron a la manera que pecó Adán, de todas maneras pecan, porque ese es el asunto, que traemos la semillita. Y si alguien se quiere excusar, como lo hizo Adán, hermanos, lo hizo Eva. Cuando Dios los agarró infraganti después de haber fallado, le dijeron a Adán, ¿qué pasó? Dice, Señor, la mujer que me diste. ¿Verdad? O sea que se excusó, ¿verdad? Y luego le dijeron, Eva, ¿y por qué? No, dice, la serpiente me engañó. O sea que en esto es de echarle la culpa siempre a alguien más, ¿verdad? Y por eso nosotros así somos. A todos les echamos la culpa, menos nosotros. Nosotros somos santos, somos personas que ni le hacemos daño a nadie. No. Entonces hay que entender, pues, porque si no entendemos que Dios en la eternidad pasada hizo todos sus decretos, y tenemos que pensar, porque si no, no tenemos respuestas a nuestras preguntas, y la Biblia da las respuestas. Por ejemplo, miren, Dios, como tuvo un problema con su enemigo, Él tuvo que pensar cómo derrotarlo. Y entonces Él se pone a pensar, ¿cómo voy a derrotar a este enemigo? Y ya saben ustedes que Dios, sus planes son perfectísimos, no solo perfectos, perfectísimos. Y empezó en su mente y empezó a hacer todos los arreglos. Vamos a pensar en voz alta, como que fuera Dios el que está pensando a través de nosotros. Como dice la hermana Alba, solo por hoy. Solo por hoy. Vamos a decir, dice Dios, bueno, hice a Luzbel, lo hice perfecto, bello, riquísimo, con mucha autoridad. No le falta nada. Es un querubín protector. Perfecto. Y como lo hizo así, aquel de repente empezó a ver cómo era el ambiente donde todos se movían, donde se movía Dios, y de repente le entraron celos y empezó a decir, yo puedo ser Dios, porque yo sé hacer todo lo que Él hace, porque eso es lo que pasa, que cuando uno ya sabe hacer lo que el que le enseñó a uno,
hace, uno quiere quitarle el jale. Por eso a muchos no les gusta enseñar, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice, mis truquitos no los enseño. Dice, esos están ahí. Y cuando falla la ingeniería americana, entra la azteca. Dice, a ver, hermano. Entonces él se puso a pensar. Se sublevó, se enorgulleció y lo tengo que sacar de aquí. Y ya había contratado la tercera parte de seres angelicales que Dios había creado también, espíritus. Y se fueron pues. Y Dios, no vayan a creer ustedes que cuando lo sacó y le puso a Adán, Dios no sabía lo que estaba haciendo, porque eso es el peor error que nosotros podemos tener, de creer que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Dios hizo su plan y dijo, ya sé, lo voy a hacer caer a para usarlo, porque tengo que derrotar a mi enemigo. Y entonces, como yo soy Dios y a mí nadie me aconseja, yo hago lo que quiera, y cuidadito el que me diga algo, porque ustedes son barro y yo soy el alfarero. Entonces voy a hacer un vaso que va a tener que pasar por la caída, porque es la única manera que yo puedo derrotar a mi enemigo. Fíjense, el plan es perfecto. Lo que pasa es que la gente no lo entiende, porque la gente cree que los que vienen aquí, fíjense, que él no va a tomar responsabilidad de ellos. Y entonces noten cómo hace el plan, pues, porque esos dos árboles que están ahí hablan, pero si uno no los oye hablar porque no articulan palabra, entonces nosotros no vamos a entender qué nos están diciendo, ¿verdad? Las cosas hablan por sí mismas. Usted dirá, está loco el hermano Carrillo. No, las cosas hablan por sí mismas. Dice, estos edificios son un monumento al orgullo, y los ve usted bien parados ahí. Y cuando Dios los quiere botar, dice, miren, se acabó el orgullo. Pero por eso juzgaban a Estados Unidos con sus torres gemelas, porque decía el orgullo humano. Y Dios dice, no, abajo. Entonces Dios hace bien su plan, decreto divino. Antes de que el hombre sea puesto aquí, el Señor hace el decreto y dice, va a pasar. Pero es más, por favor, unan cabos, porque si no unimos cabos y si no ponemos verses together, nosotros vamos a decir, what's that? Nos vamos a quedar, maná, ¿qué es eso? Porque se vuelve solo comida liviana. Maná es, ¿qué es esto? Pero si nosotros sabemos que es pan de ángeles, nosotros lo vamos a apreciar y no nos va a hastiar, sino que nos va a bendecir, el maná. Entonces Dios decreta y dice, tiene que pasar por el pecado del hombre, porque es la única manera que yo puedo derrotar al diablo. Pero para que ustedes vean que no estamos solos, Él va a venir en carne. ¿Y qué le pasa al venir en carne? Lo mismo que a nosotros, pero no porque Él lo haga, sino por nosotros se hace. O sea que Él participa de lo mismo, del pecado. O sea que cuando dice, hermano, ahora el hermano Carrillo está predicando que Jesús es pecador. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que Él participa y se hace pecado, dice la Biblia, por amor a nosotros. Y muere en la cruz del Calvario castigado por haberse hecho pecador. Noten pues que yo no estoy especulando ni estoy diciendo, Dios hizo el plan en una manera perfecta. Y por eso, a nosotros, a todos los que nacemos pecadores, nos deja libres por un tiempo. No hay ni uno que pueda decir que es bueno. La primera parte de su vida lo echó a perder. Es raro el que nació en un hogar cristiano y que dice que no ha pecado. Pero Dios preparó todo el plan. He made the plan. Entonces eso, el hermano, pues imagínense cómo me va a entender ese hermano a mí. Sí, de todas maneras, gracias a Dios que yo a los que les mando el mensaje es a ustedes. Y si alguno lo quiere agarrar, porque más de alguno lo agarra, porque alguien me mandó a preguntar,
pastor, ¿en qué radio están? Y le dije, pues estamos ahí en el Facebook y estamos en el YouTube y en la página web. Y si quiere oír por radio, hay un hermano, le dije que también te pone cositas de nosotros por la radio, pues ahí usted mírelo. Sin embargo, hay quienes no entienden. Porque dice ese hermano, qué mal concepto tiene. Fíjate, qué mal concepto tenemos de explicar la palabra conforme está en la Biblia. Para la gente que es religiosa es un mal concepto. Porque Dios hizo el plan. ¿Quién me va a decir a mí que lo que estoy hablando no es el plan de Dios? Si lo decretó, Él lo decretó. Y por eso, Él decreta y dice, todos los que son míos van justificados en el Espíritu. Ahora, si Cristo es justificado en el Espíritu y nosotros somos escogidos en Él, ¿está usted justificado de su Espíritu? Amén. Claro que sí, si ese es el mensaje de Pablo. Por eso les dije que últimamente Dios nos ha dado más claridad en la palabra de que lo que estamos bregando es ver cómo salvamos nuestras almas. Nosotros el único problema que tenemos, es que somos carnales, pues. Nuestra lucha es la carne, nuestra lucha es el alma. Nosotros no tenemos problema en el Espíritu, porque si Cristo fue justificado en el Espíritu, y miren a Efesios 1:4, vamos a Efesios 1:4, porque son versículos que los tenemos que leer despacito, con entendimiento, porque si no, no captamos. Mire cómo dice, según nos escogió en Él. O sea que en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, si a mí ese versículo, y a mí que me disculpen los estudiosos de la Biblia, si creen que ahí no dice que me escogió en Cristo antes de que yo viniera aquí, porque ahí dice que me escogió ¿en quién? En Cristo. Y mire, ¿para qué me escogió? Para que sea igual que Él. ¿Cómo? No me escogió para otra cosa. El cristiano, mire, si el cristiano entendiera esto, se consagraría, porque se da cuenta que tiene un espíritu justificado y que viene a esta tierra para vivir la vida de Cristo. Para eso es que nos enviaron, ¿no? A mí no me manda. Y por eso le doy gracias a Dios, porque eso me hace que no me tuerza en la interpretación de la palabra. Porque mi carga es que yo quiero ser igual a Cristo en vida y naturaleza, no para ser Dios, sino para servirle a Dios en su propósito. Porque Él me quiere dar participación. Y si el gusto de Él para darme participación es que yo nazca como pecador, yo le digo, órale Señor, bendito tu nombre. ¿Sí? ¿Sí? Órale Señor, tú me pasaste por esto, tú me permitiste a mí que la primera parte de mi vida. Y cuando leo las parábolas, ahí se me traban los cables. Y ahí patino. Pero gracias a Dios que solo se le echa un poco de peso y sale. Más palabra, pues, porque uno patina cuando no tiene suficientes versículos para poder decir la verdad. Pero cuando uno tiene toda la Biblia, hermano, está patinando y de repente unos 40 versículos y aquello, mire, baja y vámonos. Y hasta se vuelve de 4-wheel drive. Ustedes saben que un 4-wheel drive no se queda atascado jamás, porque las 4 ruedas tienen tracción. Entonces no se puede, se queda trabado uno de dos, que no es tracción doble, tracción simple, porque esas son las que resbalan, porque la otra no le está ayudando. Pero en cuanto se mete el 4-wheel drive y ayudan las de adelante, sacan a las de atrás. Eso es aplicándolo a la palabra de Dios. Y fíjense, porque estoy hablando de la elección, porque Él nos dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. O sea que Cristo, antes de salir del cielo, ya tenía su equipo. Ya tenía su equipo. Por eso dice que viene justificado en el Espíritu. Porque su equipo que mandan ya vienen justificados en el Espíritu. ¿Y cómo se comprueba eso? Cuando les predican el Evangelio. Porque muchos creen que las personas cristianas aparecen hasta que levantan la mano. No. Mire, lo mismo es la caída que la levantada. La caída no cae alguien de repente, sino que viene en un resbaladero. Cuando cayó es que ya venía en el resbaladero. No vaya a creer usted que un hermano de repente cae. No, para caer hay que ir en resbaladero, hermano.
Y de repente cayó el hermano y dice, ay, pobrecito, si tan bien que estaba. No, ya venía mal y cae, hermano. Pues lo mismo es el que viene justificado. El que viene justificado se pierde entre todos los hombres, ahí anda, se cree mucho, es orgulloso, anda con vanidad. De repente le predican el evangelio y dice esto, como que me llega, dice, y empieza a salir del anonimato. O sea que la palabra de Dios lo saca del anonimato para que se identifique con lo que lo eligieron antes de la fundación del mundo. Por eso uno que nunca se identifica con la iglesia, uno que nunca acepta el mensaje del evangelio, usted sabe que no tiene parte en esto, no es de Cristo. Sencillamente no es de Cristo. Y eso nos lo explica desde que hizo a Abel y a Caín. Dijo, Abel de Dios, Caín del diablo. De una vez. Entonces, notemos que los decretos divinos son maravillosos porque en las parábolas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, y vale la pena que ustedes la lean, está entre Génesis y Apocalipsis. La parábola del hijo pródigo está en Lucas capítulo 17. Si ustedes la leen, se van a dar cuenta de algo. Que el pródigo le dice al papá, dame mi herencia. Entonces por eso es que yo siempre cuando predico estas partes les digo que escogió, nos escogió. Pero cuando uno lee toda la Biblia, uno se da cuenta cómo es que escoge Dios. Dios no escoge así, quiero a este, quiero a aquel, quiero esta, quiero a la otra, quiero aquella, quiero aquel. Dios no escoge así. ¿Saben cómo escoge Dios? Lean la Biblia. Dice, no, lean la Biblia, pero para corroborar lo que estoy diciendo. Él dice, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Y usted todo el tiempo va a ver que, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces quiere decir que si nosotros somos inteligentes, no podemos decir que no pedimos venir aquí, porque la mayoría dice, yo no pedí venir aquí. En plata pura, bíblicamente hablando, con parábolas y versículos, ¿quién quiere ir? Dame mi herencia. Y se fue a un país lejos, dice la Biblia. Fíjense cómo nos explica Dios nuestra venida aquí a la tierra. Y dice que de repente, cuando vio que ya se le acabó la feria, porque uno no necesita de Dios mientras tiene feria y mientras todo le va bien, pero de repente cuando se junta con los chanchitos, cuando está de repente ahí con los cochinitos y que les está dando de comer y aquellos, de repente dice que entra en razón y dice, pero ¿cómo es posible que yo esté aquí dándole de comer a los puercos si yo tengo casa? Mi padre es rico y yo aquí sufriendo y pasando por toda esta vergüenza. Y dice la Biblia que tenía hasta deseos de comerse la comida de los puercos. Fíjese hasta dónde llegamos, pues. Mire hasta dónde llegamos cuando venimos, pues, porque estoy hablando de nuestra venida. No le estoy hablando de cuando ya empezó a ser cristiano, que diga cristiano. No, porque algunos no son cristianos, hermanos, son puros cristianos porque siguen con la misma vida de afuera y aquí, como quien dice, un pie aquí adentro y uno afuera. Estoy hablando de aquel que realmente recapacita y piensa y dice, wow, Dios no me mandó a mí a esto. Él recapacitó y estando ahí en esa condición, en el lodo hundido, él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Y le voy a confesar que he pecado contra él y contra el cielo y que no soy digno de llamarme su hijo. Porque fíjense que cuando uno, hermano, recapacita y uno reconoce la condición en que uno está en el mundo, uno dice, Señor, ¿cómo es posible que yo esté de esta manera? Y se levantó, dice la Biblia. ¿Y qué pasó cuando él ni había llegado a la iglesia, que es la casa? Y el Señor, su papá, corrió a recogerlo y a besarlo. Solo imagínense, qué bendición es regresar a la casa. Solo imagínese usted, Dios no es malo, hermano, solo que hay que entenderlo.
Dios es amor, pero hay que entenderlo. Porque Él dice, ¿sabe por qué Él se pone alegre? Porque Él dice, ¿cómo no me voy a poner alegre si yo hice el plan? Yo hice el plan. Cuando su hermano se enojó, que es el que nunca ha creído que tiene que volver a Cristo. Lo aplican a los judíos algunos, pero si lo aplicamos en la manera que estoy hablando, son los que nunca vinieron a esta tierra. Están enojados, dice, aquí hemos estado en la casa todo el tiempo, no te hemos fallado. Fíjense, estaban bravos porque muchos creen que por voluntad lo hace uno todo. Si Pablo mismo dice, Pablo mismo explica lo que yo estoy hablando, pero él lo dice de otra manera. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice, porque yo en mi mente quiero hacer el bien, pero no puedo, me pusieron preso en esta carne. Tú estás preso en esa carne. ¿Sí o no? Pero por eso es que Dios ha provisto. Porque ahora cuando se trata de hablar de tu carne, ya los versículos cambian, dijo aquel. Sí, cuando ya te hablan de tu carne, ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Ahí sí estamos hablando, hermano, de la negación. Ahí estamos hablando de que si tú no ejerces tu dominio propio, no vas a preservar tu alma. ¿Qué es lo que dice Lucas? Lucas 21, 16, si no estoy mal, vamos a ver si es Lucas 21, 16 o 19. Lucas 21, 19, veamos. 21, 19. Mire lo que dice Lucas 21, 19. ¿Se dan cuenta que el alma no la gana a Dios? ¿Quién gana el alma? Todos los versículos del alma son algo que tú tienes que hacer. Pero por eso te justifica en el Espíritu, porque si no te justificara en el Espíritu, jamás vienes a esto. Jamás. Pero en el alma tienes un problema. Te la tienes que ganar tú. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque el alma se gana negándose uno. O sea que ya ahí no te dice Dios que Él, ahí sí que como dice el mexicano, ayúdate que yo te ayudaré. En el alma tienes que ayudarte, hermano, si quieres la ayuda de Dios, porque el que se endurece lo endurece y el que se suaviza lo suaviza. Entonces, para hablar de Hebreos, hermano, yo tengo que explicar todo esto, porque si no, no vamos a entender cómo es que Dios llama al primer hebreo. ¿Quién fue el primer hebreo? ¿Quién fue el primer hebreo? Abraham. Abraham fue el primer hebreo. Y nosotros no vamos a poder entender el libro de Hebreos si no entendemos cómo es que Dios justifica. Porque mire cómo es que Dios justifica: por la fe. O sea que la fe de uno aquí en la tierra hace que uno se dé cuenta que viene predestinado, y por eso lo justifica la fe, porque la fe es creerle a Dios. Creerle a Dios. Entonces después vamos a hablar de los decretos, porque los decretos por lo menos son 5 cosas. Está el decreto de que tiene el hombre que pasar por el pecado. Dios lo decretó porque es su plan para poder vencer al enemigo. Está que en un hombre hizo todos los hombres buenos y malos, o sea que solo crea a Adán y a Eva, y ahí nacen todos los hombres que vienen perdidos y todos los hombres que vienen salvos. Luego tenemos que entender que Cristo viene con todas las riquezas para rescatar eso que Él provocó, porque ya vieron que al entender la Biblia dice que Él provocó la herida, pero Él sanó la llaga. O sea que no hay para dónde, hermano. O sea, Dios lo va a poner entre la espada y la pared, entre la espada y la pared con su palabra. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque esto no se lo enseñan en ningún seminario. Usted tiene que recibirlo por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo guía a usted a estudiar la Biblia, entonces usted la va a tener como puro conocimiento. Y la Biblia, para entenderla bien, usted tiene que tener el Espíritu de Dios.
Si no, usted va a ser una persona confundida, viviendo en conceptos equivocados, porque le dije que habían dos árboles. Y los árboles están ahí para que le hablen a usted y le digan qué es lo que Dios está haciendo. Sencillamente lo que Dios está haciendo en los siglos de los siglos es vencer el bien y el mal con la vida. Vencer el bien y el mal con la vida. O sea que ahí está el bien en ese árbol y ahí está el mal, pero está la vida, que es Dios. Él maneja el bien y el mal, Dios, con su vida. Entonces aquí está la pregunta del millón, dice, porque entonces aquí está lo que la gente no entiende. Al no entender el bien y el mal, entonces la gente dice, ¿por qué se mueren niños? ¿Por qué hay guerras? ¿Que por qué me pasa esto? ¿Que por qué aquí? ¿Que por qué allá? Y entonces, en lugar de ir a la escritura y darse cuenta que es Dios el que controla el bien y el mal con la vida, Él viene y nos pone aquí entre gente mala. Gracias a Dios que usted no es gente mala. A veces pareciera, porque yo los miro a algunos que Dios mío, ¿verdad? Pero Dios no lo mandó con un espíritu para hacer maldades en este mundo. Nosotros venimos con un espíritu escogido. ¿Quién quiere ir? Porque hay que hacer este y este trabajo. O sea que ¿quién quiere ir? Porque hay que hacer este trabajo. Claro está que nosotros no nos recordamos de nada, pero mire lo que dice Job 9:8. Job 9:8 es, ¿verdad? Si no estoy mal. 9:8. Job 9:8. No, es 8:9 entonces. Sí, ese era, mire, al revés lo tenía. Dice, ¿de cuándo eres tú? Nosotros somos de ayer. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Entonces, ¿quién te puede decir que lo que estás hablando no está correcto si somos de ayer? Y nada sabemos, ¿se da cuenta? No sabemos nada de ayer. Y es más, aquí en la tierra pasamos y volamos. Aleluya, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ahora imagínese que yo le hablara con sabiduría y le digo, my yesterday sister, my yesterday brother, you are my brother from yesterday, you are my sister from yesterday, we are brothers eternally. Usted no me conocía a mí, ni yo a usted. Así le dice el policía a uno en México cuando uno le da dinero, ni me conoces ni te conozco. ¿De cuándo eres tú, Montalvo? Yesterday. Melissa, ¿de cuándo eres tú? Yesterday. ¿Noé? No me vas a decir from tomorrow. I'm from yesterday, I'm here today, and I will be there in the future. Ese es el mensaje de la Biblia. Dice que salimos con Cristo, pasamos con Cristo y estaremos con Cristo. Si tú no entiendes eso, ¿cómo vas a entender que estás crucificado con Cristo? ¿Cómo vas a entender que ya resucitaste con Cristo? ¿Cómo vas a entender que ya estás sentado en los lugares celestiales? ¿Cómo vas a entender la Nueva Jerusalén? Vas a creer que nunca vas a llegar ahí. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿O no tienes fe? Hay hermanos que como no viven por fe, dicen, ¿será que la vamos a hacer, pastor? Sí, fíjese, imagínese, pastor, ¿y usted cree que la vamos a hacer? ¿Qué clase de fe tienes, hermano? Si Dios dice que ya estás allí. Mira cómo dice Romanos 8:29, para que te recuerdes un poquito, solo recordando, yes, you are from God and you are from yesterday, but sometimes you want to be here forever. ¿Quieres estar aquí? No, mijo, no somos de aquí. We are not from here, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es para eso que Dios nos puso aquí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30.
Y a los que predestinó, los llamó. Tiempo pasado, Él te llamó. Él no dice que te está llamando, te llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, entonces mírate como un ángel, pues. Ay, hermano Carrillo, es que yo tengo un problema porque yo soy un diablo. Pues si sigues pensando así, vas a detener el proceso. Lo único que hace uno al confesar derrota es detener el proceso. Porque Dios ya te dijo lo que eres. Entonces, hermano, mire, por eso es importante entender la vida cristiana, porque Dios de una vez te dice lo que tú eres. ¿Para qué vamos a andar en otras cosas si Dios ya nos dijo lo que somos? Ahora, muchos solo quieren cosas buenas, por eso les dije, y miro el árbol, ¿verdad? El mal es parte del propósito de Dios. Cuando vayas la próxima a tu carro y abras el HUD, mira la batería. La batería tiene positivo y negativo. ¿Por qué? Porque si no, no enciende el carro. Cuando veas esos alambres, tienen positivo y negativo. Agarra los dos juntos a ver qué pasa. ¿Verdad? Pero uno produce lo otro. O sea que Dios en su propósito necesita cosas positivas y cosas negativas. Entonces Él produce cosas negativas para que haya oportunidad. Por ejemplo, ¿por qué hay hambre? Para que todos los que no tenemos hambre compartamos el pan con el que está pasando hambre. ¿Por qué Dios permite que haya guerra? ¿Por qué? Porque muchos, hasta que Dios aprieta al mundo, se vuelven a Dios. Entonces Él a veces tiene que matar un montón para que los dé, porque lo demás es puro material echado a perder. Como el carpintero, hermano, miren el carpintero. ¿Acaso ustedes alguna vez han ido a una carpintería y el carpintero hizo el mueble y no echó a perder nada de material? A veces es más lo que se echa a perder, porque si es chambón, dicen allá. Si el carpintero no es bueno, echa a perder más material, pero el que es bueno, calcula bien y trata dice, aquí salen 2 piezas, pero el que no es, corta, y ahí después hay que ir a Home Depot para traer más, y ahí está, y más a Home Depot. No, en cambio viene uno que dice, voy a ver, aquí voy a hacer, aquí hago las patas de este lado, no, aquí me queda esto mejor, y estudia bien, y corta todas las piececitas, y muy poquito echa a perder, y hace su mesa. Pues, ¿qué les parece a ustedes que Dios dice en su palabra, caerán a tu lado? O sea que fíjese cuántos puede matar Dios solo para reservarte la vida a ti. Dios es capaz de matar 11,000 personas con tal de protegerte a ti. ¿Ven? ¿Cómo voy? 10 minutos. Ni siquiera hemos entrado a Hebreos, pero es que lo que quiero es que entendamos ¿Cómo fue que Abraham, el primer hebreo, resultó en este rollo? Porque este rollo, hermano, es un rollón. Este rollo, cuando uno empieza a estudiarlo, hermano, uno se da cuenta que se origina desde Génesis. Desde allá de Génesis, uno lee del 1 al 11 y encuentra cómo se corrompió la tierra, pero mire, muchos creen que la gente no crece, pero así, mire, la gente crece como cuyos. Sí, hermano, como conejos. Imagínense ustedes, ¿cuántos años de historia tenemos nosotros los del continente americano? ¿Cuántos años celebra de historia México? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de historia? Hablemos. 200 es de independencia. No, yo digo de historia. De historia, porque los países de nosotros, de verdad, hermanos, antes de 1800 escasamente se conocían. Aquí, antes de 1800, aztecas, mayas, quechíes, mams, utuiles, ixcamix, de todo. ¿Sí? Y es más,
barrieron toda su historia. Ahora solo monumentos que hablan. Hoy las ruinas. Ahí están los monumentos. Usted sabe que los turistas van a México a Teotihuacán, a Chichén Itzá, y uno se queda viendo todas esas torres que hicieron los mayas y los aztecas y toltecas. Uno dice, ¿qué pasó con ellos? Ahora imagínense ustedes a Abraham, porque a Abraham reclaman de él. Los árabes dicen que él es papá de ellos. Los judíos dicen que es papá de ellos. Y luego la Biblia nos dice a nosotros que es papá de nosotros también. Nuestro padre Abraham, hermano. No, pero es que lo tremendo es esto, que eso de la fe, Gilmar, por la fe. Y eso viene desde la justificación. Dice que en los lomos de Abraham, solo imaginen, por eso ahora se agarran a muchos latinos, de veras, mire, aquí en Latinoamérica, de moda los mesiánicos, usted los va a encontrar. Son cristianos, pero son judíos, son cristianos judíos, como que estuviéramos hablándoles a ellos hebreos, porque ellos vienen y llegan a los países, por ejemplo, llegan a México y empiezan a predicar y dicen, mire, ustedes no van a entender el propósito de Dios si ustedes no aprenden hebreo. Porque miren, a ustedes les enseñaron que Jesús quiere, que el nombre de Jesús es Jesús, y eso quiere decir caballo. Ustedes están diciéndole caballo cuando oran en el nombre del caballo. Así nos dice. Y entonces dice, eso no está bueno. Y la gente incauta, y la gente que no tiene mucha inteligencia ni ejercicio espiritual, ellos fácilmente se dejan engañar. Y resulta, mire, porque le dice, no, es que es Yeshua Amashiach. ¿Cómo es? Yeshua Amashiach. Y que Shimash Lonjach, Shimash Lonmech. Y entonces ya empiezan, y como a uno le atrae, hermano, uno quiere aprender. Mire, yo nunca aprendí cachiquel, pero yo hubiera deseado aprender cachiquel, porque así me podía comunicar con mis, por lo menos con mis compatriotas. No que no aprendimos, hermano. En Guatemala es raro el que aprende para predicarles el evangelio, y gloria a Dios por los que sí aprendieron el cachiquel, y ahora Guatemala está evangelizada, porque Guatemala es el único país de todo el mundo que tiene 22 versiones de la Biblia en su propia tierra, 22 dialectos. Ni siquiera México le ha puesto a los indios de México, a los indígenas se dice, ¿sí? Ni siquiera México le ha puesto a los indígenas en todo su idioma la Biblia. Guatemala lo ha hecho. Entonces Dios bendice por eso. Mire, usted va, los que quieran algún día visitar Guatemala, yo no soy guía turístico, ni soy anunciador del turismo de Guatemala, pero allí hay un lago que se llama Atitlán, y alrededor del lago están los nombres de los 12 apóstoles. Ahí están en los pueblitos, hay 12 pueblos alrededor de ese lago con los nombres de los 12 apóstoles. Y allí mismo ustedes van y hay iglesias indígenas de 5,000, 10,000 indígenas, cristianos igual que nosotros. Pues entonces vienen los mesiánicos y empiezan a decirle a la gente que tienen que estudiar hebreo, y se los llevan, porque miren cuánta historia tiene Israel. 3,800 años de historia. Ellos lo remontan a usted desde que Dios llamó a Abraham, porque como Abraham lo llamó, y es el primer hebreo, lo llamó de la idolatría. O sea que el hombre se pervierte, en poquito tiempo el hombre se pervierte, el que no quiere agradar a Dios. Y por eso de Génesis 1 al 11 termina la gente en una calamidad haciendo una torre de Babel, que es la que Dios confunde, y de ahí se forman todas las naciones. Pero de las naciones saca a un hombre que por fe, o sea que Dios le habla por medio de ángeles a Abraham, le manda a sus ángeles, y sus ángeles le dicen, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea que él oyó la voz de Dios por la fe a Abraham, porque la fe viene del oír la palabra de Dios.
Si Dios no le habla a uno, hermano, uno no tiene fe jamás. Por eso es que nosotros debemos de hablarle a toda la gente la palabra de Dios, porque eso produce en ellos fe, y si son del equipo, van a venir. O sea que la predicación es lo único que puede sacar a la gente del anonimato si son personas que vienen en Cristo. Entonces ojalá que este solo sea un entremés, que este sea solo un aperitivo para a ver si le entramos a Hebreos. Porque Hebreos es una epístola que es dirigida a gente de fe. Porque Hebreos claramente nos dice en el capítulo 11 que esa epístola es para gente de fe. Gente que le obedece a Dios cuando Dios le habla. Amén. ¿Alguna pregunta? Porque ya a mí se me acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? Muchas, dice Gilmar. Sí, hermana Ángela. Antes de la fundación del mundo. ¿De veras lo quieres saber? Gloria a Dios. Él se me queda bien. Dice, bueno, por eso te estoy preguntando, me dice. Sí, yo le entendí, mire, yo sé que él solo me mira así. Por eso está preguntando, hombre. No, y si lo dijeras, no, hombre, pues está preguntando. Pongan otra vez el versículo. La pregunta que dice la hermana Ángela es: ¿cuál es la fundación del mundo? ¿Cuándo se fundó el mundo? ¿Qué significa? ¿O qué significa, hermana? ¿Qué quiere decir antes de la fundación? Ah, está. Pero no me lo ponen, mire. Efesios 1:4. Dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Fíjense pues. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero para contestar esa pregunta tenemos que ir a Apocalipsis. (13:8). Dice, miren cómo dice ese versículo, pues, porque vamos a tratar de contestar la pregunta. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue crucificado Cristo? No, ahí te lo está diciendo. No, desde el principio del mundo. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo principia el mundo, porque la Biblia dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. La fundación del mundo es el principio del mundo. Amén. Algo se funda cuando se principia. Una casa se pone primero el fundamento, ya empezamos a hacer la casa. Amén. Ok. Noten que el plan está pero perfecto. Dios hizo todo perfecto. Desde que nació el hombre, desde que pecó el hombre, desde que él pecó, Dios ya tenía listo el sacrificio. Pero miren pues, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, no antes. En el principio del mundo, cuando el hombre pecó, caer lo más bajo. Porque el mundo es lo más bajo de la caída del hombre. No es el comer del fruto prohibido. Porque el hombre en Génesis, si ustedes quieren saber cuántas veces cayó el hombre para volverse enemigo de Dios, cayó 4 veces. El mundo no empezó cuando Adán cayó comiendo el fruto prohibido. El mundo no empezó cuando Caín mató a su hermano Abel. El mundo no empezó cuando los hombres se mezclaron con los ángeles. El mundo empezó cuando hicieron la torre de Babel.
El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces el mundo empieza cuando el hombre cae la cuarta vez. Por eso una vez que prediqué Génesis, si se recuerdan, les dije que Dios le decía al diablo: ya hiciste caer a mi creación comiendo del fruto prohibido, ¿le vas a seguir molestando? Y aquel dijo sí. Lo hace caer con la propia religión. Caín presenta su propia ofrenda, esa es la propia religión. Y le dice Dios al diablo: ¿ya? No, espérate, déjame que me inspire. Y dice: lo voy a dejar que se mezcle con los ángeles caídos, nacen los gigantes. Dice: ¿ya? No. Manda el diluvio, recoge a todos, se vuelve a poblar la tierra, y esos ya no eran tan malos. O sea que todo lo malo con Noé cortó, pero imagínense, dice que estaba llena de violencia la tierra y nadie quería hacer el bien, se odiaban todos, imagínense. Y Dios manda el diluvio y los corta a todos y deja 8. Y con esos 8 comienza otra raza. Fíjese, la raza caída la acaba con Noé, la raza caída. Pero se levanta otra raza que termina siendo enemiga de Dios en Babilonia. Entonces Dios se rasca la cabeza, y él sí tiene pelo, y dice, no más. Se volvieron idólatras, de miles de dioses tenían. Aquellos se acabaron, fíjese pues cómo va la historia en la Biblia. Aquellos se acabaron de maldad y de pecado e inmoralidad. Ahora nace una raza que se vuelve idólatra, buscando a Dios por sus propios medios. Ese es lo más bajo, ese es el mundo. Ahí es la fundación del mundo. Ahí se funda el mundo. Ahí el hombre se vuelve enemigo de Dios. Entonces ahora por eso dice que nos reconcilia, porque éramos enemigos, ¿verdad? O sea, a él no le importa cuánta limpieza ha hecho, pero aquí dice: aquí empieza el mundo. Aquí empieza el mundo. Esa es la fundación del mundo. Y entonces de allí saca a Abraham. Abraham sale de la idolatría, él es el que separa y Dios es el que le produce eso. Y dice: ¿saben qué? Yo renuncio a adorar ídolos, renuncio a buscar otros dioses ajenos, yo buscaré a Jehová. Porque a mí me ha hablado Jehová y me ha dicho que me vaya de mi tierra y de mi parentela a la tierra que él me mandó. Y entonces ahí empieza la raza llamada espíritus especiales. Espíritus especiales. A mí no me pregunte, por favor, ¿qué va a hacer Dios con todos los espíritus que existieron antes de Abraham? Porque por eso les he dicho yo, hay que entender, los espíritus son diferentes categorías. Hoy venía manejando yo, venía de la montaña, y cuando vi la iglesia de los mormones, yo dije: son bastantes los mormones, son millones. Y ellos jamás creerán lo que nosotros creemos, ellos creen de otra manera. Imagínense, ellos dicen que sirven a Cristo y todo, y predican a Jesucristo. Entonces, a saber qué clase de espíritus son. Y casi todos ellos son güeros. Es más, ellos no aceptaban a los negros un tiempo atrás, ahora porque los obligaron los derechos humanos a que tienen que tener, pero casi ni tienen. Ellos no le predican a los negros. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, gracias a Dios que nosotros tenemos el espíritu de la esposa de Cristo, y desde la fundación del mundo ya había sacrificio para nosotros, porque nosotros íbamos a ser rescatados del mundo.
Amén. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué en la fe no pusieron a Adán? ¿Han notado eso en Hebreos 11 que no empieza por la fe Adán? ¿Con quién empieza? Con Abel. Por la fe Abel. Abel si quieren. Por la fe Abel. Quiere decir que con Abel empieza una serie de espíritus diferentes. Y lo que les estoy hablando no me da miedo decirlo, porque dice que Josué y Caleb tenían otro espíritu. Y también dice que Daniel era de otro espíritu. Así es de que yo hasta he creído que los pastores somos de otro espíritu. Porque no puede ser que uno ame tanto a Dios y las ovejas no. Sí, mi bro. From the creation. Sí, algunos lo ponen así. Pero cuando lo pongas, del lado que lo pongas, tienes que... Sí. Sí. Thank you, bro. Cordero, o sea, entonces noten pues que el Señor Jesucristo fue sacrificado, porque eso quiere decir que fue inmolado desde el principio del mundo, porque desde ahí ya se necesitaba el perdón de Él, porque ya habían hombres de fe. Entonces ellos, por ejemplo, les voy a decir, al mirar el animalito sacrificado, Dios les reveló que era una sombra. Oigan eso, no oigan a los niños todavía. Oigan eso, los hombres que existieron antes y que ellos miraron cuando mataban el corderito, ellos por fe sabían que no era ese cordero el que los estaba salvando, sino que era una sombra de lo que iba a pasar. Dios les revelaba, a ellos les reveló el futuro, a nosotros nos revela el pasado. O sea que a ellos les revela, miren, estos animalitos solo son una sombra de lo que va a pasar en la cruz, porque Él desde ahorita, esos animalitos son los que lo representan, Él es inmolado ahorita, ya esos animalitos son su sombra, pero es Él. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia dice que le pegó a la roca Moisés y salió agua, y la roca era Cristo. Entonces todo para ellos, todo lo que Dios les revelaba era Cristo, viendo en el futuro la cruz. Y nosotros al revés, porque nosotros nos salvamos recordando la cruz. Haced esto en memoria de mí. Entonces se dan cuenta la diferencia, que la cruz está en el centro, pero tiene efectos pre y post. Cruz, pre y post. Así que ella tiene pre-valor y post-valor. Pero pongámoslo en latín, pre-value, post-value. ¿Sí? Válida de allá y válida de aquí. Así como cuando se dice cuál es el modus vivendus, ¿verdad? Entonces tiene pro y tiene post. Bueno, ahí nos quedamos hoy. Y como dijo aquel entonces, ¿en qué quedamos, pastor? En nada. La fundación del mundo, hermana. El hombre, cuando el hombre se volvió mundano, esa es la fundación del mundo. Y el Señor fue inmolado desde el principio del mundo. Y a nosotros nos predestinó de antes de la fundación del mundo. Nosotros nos vamos hasta atrás, antes. Y la gente que Él predestinó, vamos a Mateo 25, con eso ahora sí les prometo que termino. Mateo 25. Miren, hay gente que en el final de nuestro tiempo, miren cómo está. Mateo 25. Mateo 25, 30 y cuántos, Gilmar? 34, ¿sí? Miren qué les parece a esta gente que va a existir en el tiempo antes de que Cristo venga. Miren Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá, y estos no son los cristianos, ¿ok? Porque muchos creen que está hablando de los cristianos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
¿Qué les parece? Que hay gente que tiene preparado reino desde la fundación del mundo. Y nosotros al leer el contexto, si regresamos 25, cuando dice que cuando Cristo venga a esta tierra, mire en el verso 30. En el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Está hablando cuando ya esté aquí en la tierra. Verso 32. Le van a reunir a todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pero ahí no está hablando de la iglesia. Ahí está hablando que ya está sentado aquí en la tierra sobre su trono y que le reúnen la gente que no es cristiana, porque va a juzgar. Y a los que no son cristianos, esta gente que es de las naciones, a los que son buenos los llama también ovejas, igual que a nosotros. Pero a los que son malos los llama cabritos. A nosotros no nos llama cabritos, a los malos de nosotros nos llama siervos inútiles. Y nos manda al lloro y al crujir de dientes. A estos, mire lo que les va a hacer, versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero ahí, por favor, hermano, acuérdese, ese contexto no está hablando de la iglesia, está hablando de las naciones, cuando Cristo ya esté sentado en el trono y que las va a juzgar. Y a ellos, mire lo que les hizo, porque tiene cabritos, ellos tienen cabritos y tiene ovejas. Ahora sí puede entender el verso 34, mire a los que son ovejas lo que les dice. O sea que a esas ovejas, desde que fundó el mundo, dijo: voy a tener unas ovejas que van a existir allá en el tiempo final, que van a, y si sigue leyendo va a ser quienes son los que ayuden a la iglesia y a Israel en la gran tribulación, que los deja entrar al milenio como naciones para que se poble la tierra nuevamente. ¿Ok? Si quieren seguir aprendiendo más, sigan viniendo. Sigan viniendo. Aleluya. Dice el hermano Marco. Aleluya. Padre, gracias. Gracias porque en esta mañana nos has ayudado a disertar en tu palabra, nos has ayudado a irnos metiendo poco a poco. Queremos entrar a Hebreos, pero necesitamos entender un sinnúmero de asuntos para no ser confundidos y poder entender Hebreos. Ábrenos el libro, por favor, Señor. Gracias por todos los santos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los anuncios.